Vamos a iniciar este curso sobre la pedagogía del padre Kientenich. Es un tema extremadamente importante, diría yo, en el mundo de Schoenstatt, en el carisma de Schoenstatt. Y yo quiero iniciar esta exposición citándoles algo que el padre Kientenich escribió en 1949. ¿Se recuerdan la famosa epístola Perlonga, cuando responde al visitador? El visitador ha dicho que no hay ningún problema en relación a la doctrina, a la moral, pero sí respecto a la pedagogía. Ahí tenía problemas. Y esto lo toma el padre Kientenich al inicio y dice lo siguiente. Se los voy a leer, aunque es un poco largo, pero creo que vale la pena. De esta manera, refiriéndose a lo que decía el visitador, nos movemos finalmente en el plano en el cual Schoenstatt desde el principio quiso ser valorado y juzgado. Tomamos la posición que constituye la única perspectiva desde la cual puede entenderse a Schoenstatt. Fíjense en eso, única perspectiva a la cual puede entenderse a Schoenstatt. Contemplamos la dirección hacia la cual apunta su misión para la época. ¿Se fijan? No es algo aquí esencial de Schoenstatt. Estamos nombrando el campo en el cual Schoenstatt habrá de significar una bendición o una maldición para la Iglesia. Y cita algo que él había escrito un año antes en la carta de octubre del 48. Nunca quisimos ser un movimiento dogmático, filosófico o psicológico, sino solo oficial de enlace entre ciencia y vida. Nuestra ascética y nuestra pedagogía quieren ser dogmática, filosofía y psicología aplicada. Y continúa. Desde el principio nos hemos considerado simplemente como un marcado movimiento de educadores, de educación, de apostolado, y deseamos que la historia nos juzgue como tal y solo en calidad de tal. Es clarísimo lo que dice el padre, ¿no es cierto? Ahora, es interesante, él había estado en Norteamérica antes de esto e hizo lo que se llamó el informe de Norteamérica. Y en ese informe agrega algo. Dice, pero nosotros todavía no llegamos a la altura de lo que queremos darle a la Iglesia. Le leo también lo que él dice. Así pues, es tiempo de hacer crecer en nosotros con más fuerza que hasta ahora la conciencia de que somos una marcada comunidad de educadores y de educación, y de que por eso debemos también prestar un servicio especial a la Iglesia en este ámbito. Tal como se expuso más arriba, la familia ha creado un sistema original de educación y de pastoral que se ha orientado invariablemente por él, y que el mérito principal que ha obtenido hasta ahora estriba realmente en ese campo. Pero miren lo que dice ahora. Desde luego, con esto no se pretende afirmar que ya hayamos alcanzado los resultados definitivos. Por el contrario, creo poder demostrar que en la mayoría de los casos nos hemos quedado a mitad de camino. O sea, aquí el padre hace una autocrítica a Schoenstatt. En ese año 48, ¿qué diría hoy día? Continúa el padre, tenemos demasiados pocos educadores de ambos sexos, realmente talentosos, formados en la especialidad y comprobados en la práctica, de modo que obtengan de nuevo para la familia, en la opinión pública, no solamente intra-Schoenstatt, en la opinión pública, en la Iglesia, podríamos decir, la fama de ser un movimiento de educadores y de pastoral, que cuenta con la gracia de Dios. Bueno, eso que le estoy leyendo al inicio creo que es importante para todos nosotros. Y sobre todo esta observación que hace el padre aquí. Es un cuestionamiento. ¿Estamos a la altura de lo que tenemos que dar? Piensen ustedes. La pastoral, yo creo que en la pastoral familiar hemos hecho muchas cosas para la Iglesia, pero no todo lo que podíamos haber hecho de ninguna manera. Pastoral juvenil, tenemos jóvenes, pero ¿qué hemos dado a la Iglesia? ¿Qué se ha implementado en la pastoral de la mujer, de la familia, del hombre en la Iglesia? Con nuestro apoyo concreto,
hay una pregunta, ¿no es cierto? Bueno, ahora, el objetivo de este curso es presentar una visión global del sistema pedagógico del Padre Chianti. Es una tarea casi imposible. Él, al final de su vida, señaló varias veces que era necesario hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? Fíjense, la pedagogía del Padre Chianti no salió de una locuración así teórica, fue de la vida, fue en la medida que él iba experimentando, iba explicando la teoría que hacía comprensible, digamos, la experiencia que había tenido. ¿Se fijan? No teorizaba desde el aire, sino que desde la vida. Y eso fue entonces un proceso largo, muy largo, del año 1912 hasta 1968. Siempre fue el Padre Kientenich elaborando, digamos, su sistema a partir de lo que iba haciendo, lo que iba Dios poniendo en el camino. En segundo lugar, él hablaba siempre para personas concretas y respondía a personas concretas. O sea, las jornadas, los cursos pedagógicos que dio el Padre Kientenich se referían a esas personas y a los problemas de esas personas. Lo que limita, ¿no es cierto? No expone todo teóricamente, no. Quiere responder expresamente a esos educadores que tenía delante de sí. Y por otro lado, el Padre siempre iba cotejando su pedagogía con el tiempo, con los problemas del tiempo, que también es cambiante. ¿Se fija? Entonces son varios factores que hacen que no sea nada de fácil decir, bueno, de todas estas exposiciones que ha hecho el Padre, ¿cómo las armamos en un solo sistema? Tenemos muchos escritos del Padre, que yo no se los voy a enumerar aquí porque ustedes reciben un texto en que están todos los escritos detallados, ¿no es cierto? Son muchos, muy variados. Y en cada uno irlo explicando como una faceta, una dimensión, acentuándola. Hay un curso del año 1950, la jornada pedagógica de 50, donde él hace una cierta síntesis que va a ser base, yo creo, también de lo que nosotros vamos a proponer. Pero es una tarea pendiente. Incluso al final de su vida, después de Milwaukee, él dice que tenía que integrar más todavía en su sistema todo lo que significaba la educación del subconsciente o del inconsciente. Siempre lo fue nombrando a lo largo de los años, pero en los últimos años ciertamente mucho más. Y eso no lo pudo lograr, no alcanzó a lograrlo, mejor dicho, se murió antes que lo hiciera. Pero hay elementos suficientes como para poder armar, si ustedes quieren, el sistema también en ese sentido, que el Padre quería complementarlo. Yo les voy a proponer una posibilidad de sistematización. Ustedes verán después cómo lo hacen ustedes mismos, pero es a lo cual yo he llegado. ¿A qué me voy a referir en concreto durante estas 4 sesiones que vamos a tener ahora? No, después va a seguir en un segundo semestre, pero en este semestre les digo luego lo que vamos a hacer. Primero, algo básico. La pedagogía del Padre Kientenich no la entendemos sino en presupuesto básico, es decir, desde una mentalidad específica, que el Padre la llama la mentalidad orgánica o el pensar orgánico. Yo hablo siempre de pensar orgánico providencialista, porque él siempre une las dos cosas. En segundo lugar, vamos a referirnos a lo que el Padre Kientenich denomina los 3 principios que fundamentan todo su sistema. Esto el Padre lo escribió, hay un librito que se llama Mi filosofía de la educación, son los 3 principios, vamos a referirnos a ello luego. Y después, ¿cuál es el fin de la educación? Vamos a detenernos también a especificar la meta que persigue el proceso de educación. Luego vamos a tratar un poco más profundamente qué significa educar. Vamos a hablar de las terminologías que usa el Padre, pero expresamente qué significa educar. Y después, y ese va a ser el tema de este encuentro, el ethos del educador, la persona del educador, que es la clave, ¿no es cierto? Es de todo el proceso educativo, el educador es la clave, es el agente principal. Y
Y para más adelante vamos a hablar ya del sistema como tal, pedagógico. Yo lo divido en dos grandes capítulos. El padre también lo hace respecto a lo primero, sobre todo. Yo lo llamo los dos grandes pilares de la pedagogía kentenigiana: pedagogía de ideales y pedagogía de vinculaciones. Muchas veces el padre habla también, en este contexto, de la pedagogía mariana. O sea, el núcleo, el fuerte de la pedagogía shuntatiana, ¿en qué consiste? Es una pedagogía del ideal, de vinculaciones, y una pedagogía de vinculación mariana. Por eso se puede reducir a Dios, ¿no es cierto? Vinculación en diversos campos, pero también vinculación a María. Y luego un segundo gran bloque, que es la metodología, en el cual el padre siempre trata la pedagogía dinámica y la pedagogía de confianza, y yo también incluyo aquí la pedagogía de libertad, que el padre Khentenes lo nombra también constantemente. Bueno, eso sería el plan de nuestra elaboración. Empecemos. Vamos a los presupuestos generales. Yo voy casi a nombrar simplemente cosas acá, porque nos resultaría tremendamente largo hacer en cada capítulo de esto una exposición extensa. O sea, solamente casi lo nombro para que ustedes después, cuando lean el texto que van a tener o que tienen ya en sus manos, puedan estudiarlo con esta introducción. En algunas partes me voy a detener más, pero como les digo, me remito al texto para no decir aquí todo. Los presupuestos generales, mentalidad orgánica. ¿De qué se trata? Algo muy simple en el fondo. El padre siempre une las realidades con las cuales nosotros, o en las cuales nosotros estamos inmersos o que tratamos. Nunca ve una parte sin ver el todo, y nunca ve al todo sin ver las partes. O sea, une orgánicamente las cosas, las ve en su interrelación. Si hay polos, ve la mutua complementación de esos polos. ¿Ah? Nunca actúa así mecánicamente o mecanicistamente, como él lo dice. Ahora, ¿por qué providencialista? Porque en la gran visión siempre considera el mundo sobrenatural. Y en él la acción de Dios en el mundo, en la realidad, en nuestra vida, en la vida comunitaria, en la vida del mundo, en la vida de la iglesia. O sea, siempre es una visión global que implica la visión del Dios que interviene en la historia. Por eso, providencial o orgánica providencialista. Los tres grandes principios, los conocen ustedes. Son tres grandes principios. La clave es el primer principio, que es un principio de orden tomista. Santo Tomás de Aquino, de la escolástica, dice: el orden de ser determina el orden de actuar. Lo han escuchado ustedes miles de veces en el Padre, porque siempre se refiere a eso. ¿Por qué? Porque Dios crea la realidad e imprime en la realidad una ley natural o sobrenatural, si es el caso. ¿Se fijan? Y nosotros nos guiamos por eso. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiso Dios al crear al hombre, al crear la mujer, al crear la realidad? Todo tiene un sentido profundo querido por Dios. Y siempre el educador va a buscar eso. Es la norma, por así decirlo, el criterio que tiene. ¿Corresponde a lo que Dios quiere o no? ¿Está en el orden de ser o contradice el orden de ser? El segundo principio se deduce de este mismo. Menciona el Padre diciendo la armonía entre naturaleza y gracia. La gracia presupone, sana, eleva y perfecciona la naturaleza. Es una aplicación del primer principio. ¿Se fijan? Porque en este primer principio el orden de ser implica el orden natural y sobrenatural, pero Dios es el creador y el redentor es el mismo Dios de los dos órdenes. O sea, los dos órdenes se complementan, se condicionan el uno al otro. No es el orden sobrenatural que me cae a mí como un paquete, por así decir, que yo recibo. No, es algo que me conforma a mí por entero. ¿Ah?
en todo lo que yo soy y hago. Y eso, ¿no es cierto?, para que se produzca lo que Dios quiere de mí en su plenitud, tiene que ser algo armónico. La gracia trabaja con la naturaleza y la naturaleza trabaja con la gracia. Léanlo ustedes después más en extenso. Y el tercer principio, de nuevo, es otra concreción más concreta todavía, es más aplicada. En este orden de ser, de armonía, naturaleza y gracia, el papel fundamental lo juega el amor. Si los dos primeros principios son más bien de orden tomista, el tercero lo toma el padre de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales habla de la ley fundamental del amor. Dios hace todo por amor, en el amor y para el amor. Por lo tanto, dice él, toda la pedagogía tiene que seguir esa ley. En la pedagogía todo tiene que ser por amor, en el amor y para el amor. Esos son los tres grandes principios que están en el fundamento de toda la pedagogía de Schoenstatt, del padre. Ven que estamos dando una visión bien general, pero unos objetivos fundamentales de todo lo que vamos a hacer ahora es cómo ordenar las cosas. A veces se ven un poco separadas, pero vamos a tratar de crear ese sistema. ¿Cuál es la meta ahora? El fin determina los medios, ¿no es cierto? Si yo quiero educar, tengo que saber cuál es el producto, a dónde quiero llegar. Si quiero ayudar a alguien que llegue a una plenitud, ¿cuál es esa plenitud? ¿Qué buscamos? Podemos tener muchas metas pedagógicas. ¿Cuál es la nuestra? ¿Qué pretendemos nosotros? Nuestra pedagogía se refiere en primer lugar a hacer que el hombre sea plenamente hombre, y el cristiano plenamente cristiano. Pueden haber pedagogías que persigan otra cosa nada que ver. Otra cosa también es ya el implementar una pedagogía muy específica para que esta persona aprenda a hacer tal cosa. Acá nos movemos en un plano superior, diría yo, mucho más general. Estamos educando al hombre. ¿Qué concepto del hombre tengo yo? ¿Qué es el hombre para mí? Hoy abundan muchas visiones del hombre, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, los sistemas que se apliquen, los sistemas pedagógicos van a ser muy diversos. ¿Cuál es la meta que perseguimos nosotros? Yo le voy a leer aquí un trozo del padre porque es bien claro y sintetiza todo. Están en el libro de Mi filosofía de la educación, ese libro delgadito, pero que dice mucho. Dice, en el seno de la Trinidad cada persona simultáneamente se posee a sí misma y al mismo tiempo está plenamente abierta a las otras personas. Ambos momentos se dan de una manera tan indescriptiblemente profunda que hablamos de un Dios en tres personas. Schoenstatt se orienta definitivamente en su doctrina de la educación según esta imagen ideal. De ahí que hable en todos los tonos del ideal del hombre nuevo en la nueva comunidad. O sea, el hombre fue hecho a imagen y semejanza del Dios Trino. La nueva comunidad se caracteriza así. Es la comunidad perfecta sobre la base de personalidades perfectas, ambas impulsadas por la fuerza fundamental y elemental del amor. Y da aquí una explicación más concreta del hombre nuevo, en la cual ya consuena algo que es importante. No se trata simplemente del ideal del hombre cristiano en general, sino que del ideal, ese ideal en este tiempo. Y en este tiempo hay una gran amenaza para el Padre Quintenis, que es la libertad, la carencia de libertad y la abundancia de formas que ahogan la vida. Escuchen. El hombre nuevo es la personalidad autónoma, llena de espíritu, pronta y alegre en decidirse, responsable e interiormente libre. O sea, toda esta primera parte, ¿no es cierto?, se refiere al hombre libre, lleno de espíritu, autónomo, que es capaz de decidirse. Pero agrega, alejado de una rígida esclavitud a las formas
como de una arbitrariedad que no conoce formas. Vamos a tratarlo varias veces esto. El padre es un enemigo acérrimo del formalismo, pero no quiere decir que no acepte forma. Son necesarias las formas, pero otra cosa es el formalismo. Y él acusa, digamos, fuertemente un formalismo también expresamente en la iglesia. Después veremos más en detalle eso. Y termina diciendo, de ahí que no abogue por una autonomía absoluta. Al orientarse según la unidad de la Santísima Trinidad, se adecúa en todas las etapas de su desarrollo en las leyes de ser de la Santísima Trinidad. Une, por lo tanto, autonomía y heteronomía, o un personalismo solidario, a decir en otras palabras, lo que nosotros perseguimos como meta. Un pasito más. ¿Se dan cuenta? Yo nombro más las cosas, hay que meterse en todo esto. ¿Qué se entiende ahora por educar? Esa es la meta, dijimos, los principios, la meta de la educación es esta, pero ahora, ¿qué significa educar? Primero, algo de terminología, porque aquí yo creo que a veces nos encontramos usando términos que a veces no corresponden o no encajan bien, digamos. Hablamos de un sistema pedagógico. Cuando hablamos de sistema, es un ordenamiento, ¿no es cierto? Un ordenamiento sistemático, se repite, de todos los factores que implica el proceso educativo. Eso es relativamente claro. Ahora, ¿qué significa educar? Aquí quiero hacer una aclaración. Fíjense que normalmente en muchos textos se confunde lo que es la autoformación con la heteroformación. Aquí tenemos un problema de lenguaje. En alemán es muy claro. El padre Kentenich habla de Fremderziehung. Fremd es ajena. Es la educación que otro hace respecto a un educando. Y la Selbsterziehung, la educación que yo hago, que yo soy el agente. Todo lo que tiene que ver con ideal personal, con ascética, es autoformación. Es otro capítulo, están en relación siempre, porque el educador, el heteroeducador, va a fomentar la autoformación, pero el agente es el educando mismo. En cambio acá el agente es el educador. No sé si me explico. Y yo creo que esto a veces se pone todo lo que es la teoría del ideal personal, la práctica del ideal personal, en la pedagogía schoenstattiana. No, yo creo que no. Eso pertenece a la autoformación schoenstattiana. Ahora vamos a ver todo lo que es la pedagogía, lo que le cabe al formador, al educador. Después, al final de todo el curso, en el próximo semestre, vamos a hablar de autoeducación. Pero sí que quede claro, estas dos cosas van siempre unidas. Porque yo sirvo a la vida del otro, me estoy adelantando un poquito, ¿no es cierto?, para que él se autoeduque. Si no, ¿cómo se llama?, mi acción pedagógica no tiene ningún fruto, si es que el otro no actúa por sí mismo. Y la ascética pertenece a la autoformación. Es el esfuerzo que hago yo por conquistar el ideal. Y los medios ascéticos son los medios o caminos concretos que me ayudan en este camino de autoformación. Fíjense, son dos campos de la heteroeducación, de la autoformación, que implica, ¿no es cierto?, la ascética, etc. Ahora, positivamente, ¿qué es lo que es la educación? El padre da tres definiciones que las repite desde el inicio hasta el final. Durante toda su vida las trae a colación. La primera, la básica, es clásica y ustedes todos la conocen sin duda. Educar significa servir desinteresadamente a la vida ajena. O sea, ¿educar en qué consiste? ¿Qué es educar? La acción de educar es un servicio. ¿A qué? A la persona, a la otra persona. O sea, toda la acción del educador se orienta a servir esa vida.
está centrada en el educando, no en el educador. Y en el servicio que presta, en la calidad de servicio que puede presentar, que debe prestar el educador al educando. Esa es la primera gran definición del padre. Desinteresadamente, es decir, no egoístamente. No hago el trabajo para mí o por mí, para yo tener, qué sé yo, éxito. No, lo hago por él, para que él tenga éxito, el educando. Es un servicio. En segundo lugar, la otra gran definición del padre, que la toma de la valoración teológica del dogma de la Santísima Trinidad, hay una definición de generación. El padre engendra al hijo, ¿no es cierto? De ahí sale una definición que el padre la toma para la pedagogía. Y que es una definición larga, que la vamos a resumir después, y el padre la resume constantemente en la palabra engendrar. Dice, educar es engendrar. Y el proceso de engendramiento es la generación de un ser semejante al que genera. O sea, es un proceso de generación que yo produzco algo que es semejante al que está produciendo, ¿no es cierto? Y lo hago en una unión estrecha con ese ser que yo estoy engendrando. O sea, el proceso de la paternidad, de la maternidad. O sea, yo engendro un hijo, pero lo engendro ¿cómo? No del aire, es un proceso vital. Incluso en la persona humana, ¿no es cierto?, biológico, y psicológicamente hay una unión. Y, ¿no es cierto?, se produce, ¿no es cierto?, el engendramiento, brota, por así decir, nace una persona a través de este acto de engendramiento. El padre va a insistir muchísimo en esto. Y después lo vamos a analizar más. Y es una de las cosas más típicas de él. Engendrar vida. Engendrar vida. Es un proceso vital, donde hay una unión estrecha entre el educador y el educando. Una comunidad de vida entre ambos. Y la otra definición que la toma de un educador alemán, si no me equivoco, Seiler, dice, educar consiste en mantener un vivo contacto. Mantener un vivo contacto, un contacto vivo, lebendige Fühlung halten. Son tres miradas de lo mismo. Vamos a analizar un poquito esto. En la jornada pedagógica del 51, una de las jornadas más geniales del padre, él hace una cierta síntesis de estas definiciones. Dice, nada más hermoso que ser educador. Quien lo sea realmente, en virtud de su labor, se formará a sí mismo más de lo que él mismo forma a otros. Fíjense, el educador es más educado por los suyos que lo que hace él con ellos. Educar es un mutuo acto de generar vida. Es un mutuo acto de generar vida. Mutuo acto, quédense bien con esa palabra, digamos, un mutuo acto de engendramiento. Porque normalmente se dice, bueno, ya sí entiendo, yo genero vida, pero acá es un mutuo acto de engendramiento. Y aquí el secreto de la educación, del proceso generador. Si me constituyo, entre comillas, señor, y considero a los educandos como, comillas, vasallos, dictaré ciertamente clases, pero no estaré educando. Si no estoy abierto a los valores del educando, a los valores de los que me fueron confiados, ellos tampoco se abrirán a los míos. Yo creo que estas tres definiciones tienen una riqueza inmensa que se va desplegando a lo largo de todas estas pedagogías que va a ir nombrando el padre Kentenich, y que son determinantes para, y es el otro punto que vamos a tocar ahora, la persona del educador. ¿Cómo tiene que ser este educador que tiene que ejercer esta actividad pedagógica? Este modo de educar.
¿Qué le exige al educador esto? ¿O cuál es el ethos, entonces, las actitudes vitales, el ser vital que tiene que representar este gran, o sea, esta persona que es la clave en todo el proceso educativo? Hay muchos agentes educadores, muchos, ¿cierto? El ambiente me forma, si se trata de un niño, ¿no es cierto? Lo forman los papás, lo forman los educadores, lo forma la televisión, o qué sé yo. Hay cientos de factores, unos más importantes, otros menos importantes. El más importante es el educador. Y aquí el padre, vamos a tenernos ya, vamos a ir un poco más lentamente, digamos, para abordar esto. Bien, ahora vamos a ahondar en la persona del educador, en el ethos del educador, como dice el padre Kientenich. Es el agente principal del proceso educativo. Y lo que voy a hablar acá, como todo lo que he expuesto antes también, ciertamente se practicó en el ámbito de Schoenstatt, pero tiene una validez general. Sirve para cualquier educador de cualquier comunidad o cualquiera. No es solo para Schoenstatt, es un sistema aplicable, digamos, es para la iglesia en el fondo. El padre Schoenstatt no lo pensó para Schoenstatt, sino que para la iglesia. Y por eso este carisma no es para nosotros, es para todos, queremos compartirlo. Así como, bueno, todos los fundadores hicieron eso en el fondo, compartirlo con la iglesia. El padre caracteriza a la persona del educador primero negativamente y después positivamente. Negativamente, ¿en qué sentido? Muestra algunos tipos de educadores que son nefastos de alguna manera. ¿Cuáles son estos? Los voy a nombrar nomás también, después me voy a detener más en lo positivo. Dice el educador pragmático. ¿Qué entiende por eso el padre Kientre? Es el educador que busca siempre el éxito, pero el éxito suyo, de él. Que lo admiren por lo que ha hecho, ¿no es cierto? Que digan, qué genial es este educador. O que hace cosas, monta cosas para brillar, él. O sea, va directamente en contra de esa definición que vimos recién. Educar significa servir desinteresadamente a la vida ajena. Este lo hace en forma interesada, el pragmático. El segundo educador, que también es nefasto, es el educador legalista, lo llama el padre Kientenich. O si ustedes quieren, también lo nombra él, el funcionario. Hace su deber, pero hace lo mínimo necesario. Esto es lo que me corresponde hacer, digamos, y lo hace, es un valor hacerlo. Cumple con un deber, pero es que se trata de un proceso de entrega personal, de amor, de engendrar en el amor, de servir en el amor. El padre Kientenich trae esa frase que es tan linda, dice: educadores son amantes que nunca dejan de amar. Totalmente opuesto a esto, al tipo legalista, al minimalista, al funcionario. La palabra es clara, digamos. Y en tercer lugar, es el educador iluso. El que las metas, digamos, están por ahí en el aire, son metas que no tienen realidad, o salta de una cosa a otra, de un valor a otro, no es constante. Es el que propone de alguna manera una pedagogía, llamémosla, de eventos, es discontinuo. También hace otras caracterizaciones de acuerdo a otro punto de vista. En la visión cristiana, ¿no es cierto?, siempre el educador va a ser visto como un instrumento del Señor, del buen pastor. Y según eso, según la unión de la vid, de Sarmiento a la vid, ¿no es cierto?, va a catalogar a los educadores como educadores de lata o de hierro, de cobre y de oro. Entre aquellos que no tienen ninguna vinculación, que no cultivan el vínculo personal con el Señor, con el Maestro, con el gran educador,
o aquellos que lo cultivan a veces, pero no profundamente, y aquellos que están viviendo en el gran educador y que son instrumentos, ¿no es cierto?, personales de él, que es quien educa. El padre también usa otra caracterización que creo que es de Gibson, y es un poco divertida, digamos, porque usa animales como características o aves. Dice el educador avestruz, el educador gallina y el educador águila. ¿A qué se refiere? Es a la intensidad y fuerza en que ellos practican la autoformación respecto a ellos mismos. El avestruz es el que no hace nada, mete la cabeza, ¿no es cierto?, en la arena, no ve que tiene que hacer algo. El educador gallina es aquel que de repente emprende el vuelo, pero como las gallinas caen, ¿no es cierto?, pueden volar un par de metros, pero después se ponen al suelo de nuevo. Y el educador águila es que remonta alto en su autoformación. A través de estas caracterizaciones negativas ya tenemos una imagen de lo que tiene que ser, ¿no es cierto?, por contraste, el educador. No es alguien centrado en sí mismo, no es pragmático, no es el funcionario, no es alguien que se entrega por entero a su labor desde corazón, ¿no es cierto? No es un iluso, es un realista que sigue realmente ideales y que los hace en forma. Es un educador águila que se forma, que se autoforma y que está íntimamente, que tiene un íntimo vínculo con el Señor. Se fijan, ya tenemos una definición a partir de esta visión de educadores en el sentido negativo de la palabra. Positivamente. Primero, algo en general. El padre una y otra vez va a hablar del educador educado. Necesitamos educadores educados. O sea, ¿qué es lo primero en este educador? Lo primero que le pido, que sea coherente, que sea una personalidad sólida, ¿no es cierto? Que dé ejemplo, que pueda ser un ejemplo vivo para el resto. Dice así el padre: en primer lugar, la necesidad que el educador sea una persona íntegra. Si la educación, como se señaló anteriormente, se concibe como servicio a la vida, entonces es básica la exigencia que el educador posea vida en sí mismo. O, dicho en otras palabras, que posea autoridad moral. Es algo en el cual todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? No hay nadie que no esté de acuerdo en esto. Pero por Dios, ¿qué cuesta? De otro modo, continúa el padre, podrá enseñar, explicar o exigir, pero sus palabras carecen de poder plasmador. No convencerán ni lograrán entusiasmar a los educandos. Clarísimo. En segundo lugar, va a decirnos el padre, este educador que posee autoridad moral, la actitud fundamental de este educador es la paternidad y o maternidad sacerdotal. ¿A qué se refiere esto? Lo vamos a ver en detalle. El educador está llamado a ser padre, porque está llamado a engendrar vida. En tercer lugar, ahonda siempre lo mismo. En esta actitud de paternidad de este educador que posee autoridad moral, lo central es el respeto. Y esto es algo que lo acentúa el padre, yo creo, como pocos educadores. Voy a leerles aquí algo que es un texto muy lindo para mí, digamos, para todos nosotros, creo. En el libro de pedagogía, en los libros de pedagogía normalmente encontramos abundante material sobre el amor pedagógico. Por eso, en las reflexiones que haremos ahora, lo dejamos de lado, en estas reflexiones que está haciendo en ese momento. Por el momento nos concentramos más en el respeto, pues me parece que el respeto es más necesario que el amor. Por cierto, que si consideramos ambos afectos como un todo orgánico, sabemos bien que no se da
el amor sin el respeto y que no hay respeto sin amor. Si los separamos metódicamente y los vemos en el contexto de la mentalidad actual, o sea, en el contexto de lo que pasa hoy día, vemos en este contexto de la materia actual, debemos decir que hoy en la educación lo más esencial, especialmente tratándose de la educación de la juventud, es el respeto. Ese respeto de parte del educador que obtiene como respuesta el respeto en el educando. Y por último, vamos a, si nos alcanza el tiempo, porque ya se puede hacer muy largo, vamos a referirnos a una última cualidad. Esto del educador es una persona íntegra, ¿no es cierto?, que es padre o madre, que ama respetuosamente, que transmite respeto, que irradia respeto y que está en íntima unión con el Señor. O sea, su alma en el fondo tiene que ser el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Señor, el gran educador. Vamos entonces a adentrarnos a analizar un poquito más de cerca esto que el Padre expone en sus cursos. Lo primero, necesitamos educadores educados. ¿Por qué? La razón fundamental ya la acabamos de escuchar, porque yo tengo que tener vida para dar vida. Pero ¿por qué especialmente hoy? Porque hoy día existe una extraordinaria crisis de la palabra. No creemos en lo que se dice. No le creemos a los políticos, ¿no es cierto? No les creemos muchas veces a los gobernantes, no les creemos tampoco a veces a los sacerdotes, no creemos. ¿Por qué? Porque vemos que no hay coherencia entre lo que dicen y lo que son. Ese es el gran problema, el problema fundamental, diría yo, hoy día del educador. Hay una crisis de autenticidad. No hay autenticidad. Y si un educador no es auténtico, no va a educar. Podrá exigir, como decía el Padre, podrá mandar, podrá castigar, lo que sea, adiestrar, pero no educar. Tenemos que contar con que realmente nuestros educadores puedan ser ejemplo vital. Un ejemplo que encarna el ideal. Y eso no es gratis. Vamos a ver ahora lo que cuesta, ¿no es cierto? Y por eso la mayoría de los educadores no lo asumen, porque es difícil ser educador, es lo más difícil que hay, porque exige mucho al educador. Llegar a tener autoridad moral no es de un día a otro. El Padre va a repetir mucho esa frase que ustedes también conocen, que dice: las ideas ilustran, los ejemplos arrastran. Y eso es lo que necesitamos hoy día. Personas que convenzan, que irradien, que atraigan por lo que son. La vida se enciende por la vida. Aquí el Padre habla mucho del aroma, de la atmósfera que tiene que irradiar o transuntar la persona misma del educador. ¿Cómo lo hacemos? En un contexto donde yo diría la gran falla es precisamente la carencia de esto. Educadores débiles, educadores que no cumplen, no responsables, que no tienen solidez, que quizás tienen una formación técnica, pero que como personas no tienen un núcleo personal, no son un punto de referencia, un punto de apoyo real, alguien que inspire. Ese es el problema. Son cambiantes, son irresponsables, no son confiables. Y eso, padres de familia, profesores, ¿no es cierto?, jefes, apóstoles, etc. Hay dos grandes frentes que menciona el Padre Quentin aquí. Porque tenemos que tener un camino. ¿Cómo lograr ser educadores educados? Lo primero es la lucha mano a mano que tiene que librar el educador con los educandos en la consecución de los ideales. Y esto es algo que yo diría que es muy original del Padre Quentin. No digo que sea único, pero que él lo acentúa en forma única.
¿eh? Tiene que darse una especie de competencia, llamémoslo así, de superación entre el educador y el educando. Y lo segundo es que el educador tiene que superar todo rasgo infantilista de su persona. Si quiero ser una autoridad moral, tengo que superar el infantilismo que normalmente anida en nuestro ser. ¿Mm? Primero, la gran tarea entonces. ¿Cómo nosotros vamos a entrar, como les decía, en una competencia con nuestros educandos? ¿A qué se refiere el padre quien tiene esto? Yo, ¿no es cierto?, como educador, tengo que ayudar motivando, mostrando caminos, mostrando ideales, etcétera, etcétera, al educando. Lo que yo le pido, yo mismo, ¿lo he conquistado? Si yo le pido orden, y voy a exigir orden en la clase o en la casa o lo que sea, y yo como papá o mamá o como profesor, ¿soy una persona ordenada? ¿Lucho por el orden? Y fíjense que hay otra cosa aquí que el padre siempre dice. No es que tengamos que ser perfectos, porque tenemos que esperar hasta la visión beatífica, ¿no es cierto? Pero sí que estemos luchando por. ¿Estoy luchando yo por lo que le estoy pidiendo a él o a ellos? Es una pregunta bien importante. Si yo digo o me digo, en realidad yo eso lo he logrado, esa actitud la tengo. El padre quien le dice, bueno, busque en qué otra cosa usted todavía tiene que luchar. ¿Cuál es su frente de lucha? ¿Por qué? Porque tiene que encontrarse con el educando en el mismo plano. Ambos estamos luchando por superarnos. Esa es la clave. O estamos luchando por lo mismo, o yo estoy luchando también en algo distinto quizás a eso que yo le pido que luche, pero yo estoy también luchando. Y tengo que ser ejemplo de lucha por el ideal, de conquista de los ideales, de superación de mí mismo. Miren lo que dice el padre aquí. Y esto es algo también nuevo, que dice, mi lucha no solamente tiene que ser con mi cabeza y mi voluntad, tiene que brotar desde lo más íntimo de mi ser. O sea, yo tengo que estar luchando no solamente con la fuerza de la voluntad, sino con toda la fuerza emotiva que brota hasta de mi subconsciente, dice el padre, hasta de mi inconsciente. Eso es nuevo en general. No solo mi voluntad o inteligencia deben aspirar al ideal, sino que debo aspirar a superarme desde las raíces de mi ser, captando mis pasiones instintivas positivas, mi impulso fundamental, mi afectividad, de tal modo que yo esté poseído interiormente por el ideal. O sea, aquí hay una faceta distinta. No es simplemente que yo estoy mostrando que estoy luchando, sino que yo estoy apasionado por eso. Yo estoy luchando con todo mi ser por eso, instintivamente. O sea, con las fuerzas fundamentales que brotan de mí. Lo mismo que le voy a pedir yo a él. Porque con la pura voluntad logramos poco. Todos los trabajos de autoformación que hacemos, si lo centramos solamente en tener claro lo que tengo que hacer y darle con la voluntad, nos quebramos a la larga, no logramos. Tenemos que captar otras fuerzas que están en nosotros. Y esto es una especialidad del padre Kentenich. Dice el padre, la consigna es esta: el educador debe hacer instintivamente suyo la aspiración al ideal de los educandos. Y ahora les voy a leer un trocito un poquito más largo, porque en esto ojalá que lo captemos bien, porque les insisto, no es común. Dar una respuesta ya hecha y aprendida no significa dar vida. Se puede predicar mucho, ¿no es cierto? Pero otra cosa es dar vida. Porque para eso están también los libros. En mi condición de educador,
primero he de librar a fondo la lucha que está librando mi interlocutor. He abordado con mi corazón todas las necesidades y defectos de mis educandos. Los he elaborado a fondo. Esa palabrita elaborado es típica del padre Kentrich. O sea, yo tengo que haber trabajado eso interiormente. No simplemente yo ya estoy entusiasmado, no, yo tengo que haberlo trabajado. Lo he elaborado a fondo. Que esta actitud se convierta en una segunda naturaleza en nosotros. Continúa. Consideremos el otro término importante, asociarse al empeño por los ideales, comprometiendo la dimensión instintiva. Porque no basta con una asociación que se agote en el plano intelectual o de las ideas. Ha de ser una asociación que comprometa también el plano de los instintos. Las meras ideas y palabras son como pompas de jabón. Revientan luego de tomar contacto con el aire. A la larga no basta con ponerse a la altura de nuestro séquito, solo con la fuerza de la voluntad, porque eso no compromete a la persona en su totalidad. Dicho con la frase latina, los sacerdotes me entenderán, incluso los motus primi primi, las mociones espontáneas de nuestro corazón deben ser captadas y fluir hacia el ideal. Sabemos que no podemos alcanzar la meta en este alto grado, pero al menos hemos de tenerla presente en la mira, depuración del subconsciente. Hemos de estar llenos y colmados del ideal, por los ideales católicos, hasta en las últimas raíces de nuestro ser, incluso cuando vamos a recorrer vías de cruces, más aún cuando debamos morir por ellas. Esto es algo que, les digo, les insisto, es algo propio del padre Kentrich. Y es algo a lo cual se refería cuando había que complementarlo, las cosas que él había dicho antes en los cursos anteriores, después de Milwaukee. Es esa insistencia en que hay que captar el subconsciente, que hay que captar la fuerza instintiva, que lo emotivo tenemos que comprometerlo, porque si no, en el medio en que nosotros vivimos, vamos a ser borrados simplemente por las corrientes que hay y no vamos a ser capaces de llevar otra vida distinta a la que se está viviendo. Después vamos a seguir en una tercera parte. Lo primero entonces, para lograr ser autoridad moral o poder ser un ejemplo vivo de los ideales para las personas que queremos ayudar a que ellos crezcan, es el trabajar profundamente en nuestra autoformación y entrar en una, entre comillas, competencia, en una comunidad entre nuestro esfuerzo y el esfuerzo de nuestro educando. Y aquí se va a dar, ¿no es cierto?, una recíproca motivación. Para mí, como educador, la inspiración me viene de los alumnos, de ayudarles, ¿no es cierto?, a que ellos crezcan. Por eso yo me exijo a mí mismo. Y al revés, ¿no es cierto?, para ellos yo soy la inspiración. Y así nosotros entramos, somos mutuamente educadores el uno del otro. Y no simplemente yo estoy aquí como educador y yo dictamino, dicto o exijo. Lo segundo, el educador, para ser autoridad moral, para ser una persona coherente, etcétera, etcétera, tiene que vencer todo rasgo de infantilismo que haya en su ser. O, si ustedes quieren, tiene que vencer todo rasgo de inmadurez de la personalidad. Una personalidad que es egoísta es una personalidad infantil. El niño, ¿no es cierto?, hay una cosa natural al comienzo, ¿no es cierto?, esto es mío, esto es mío. Bueno, eso está bien para su edad, pero no para un educador. El educador tiene que ser absolutamente generoso, porque está centrado en la donación, en la ayuda que le presta al educando. Todo cuidado exagerado de mí mismo, que si me escuchan, que si me comprenden, de que si me
respetan. Todo eso tiene que desaparecer. Así yo estoy siempre pendiente de cómo me trataron, cómo me saludaron, están oyéndome, todo eso tiene que desaparecer. Eso es infantilismo. Mientras más busque yo esto, menos autoridad moral voy a tener. Voy a dar lástima al final. O el guiarse por las ganas. Tengo ganas de esto, me gustaría hacer esto, entonces postergo las cosas que tengo que hacer como educador. Soy un irresponsable, un niño infantil, digamos, una persona tremendamente inmadura. El padre caracteriza estos infantilismos en 3 campos. Dice, nosotros tenemos que superar el infantilismo frente al cuerpo, frente al espíritu y en nuestra vida religiosa. Respecto al cuerpo, es claro, ¿no es cierto? ¿Domino mi cuerpo yo? ¿O mi cuerpo me domina a mí? ¿Cómo anda mi comodidad? O sea, le hago concesiones a mi cuerpo, que estoy súper cansado, ya no doy más, estoy rendido. No soy capaz de exigirme. No hay resiedumbre en nosotros. Eso no puede ser para un educador. Es que me quedo dormido. Bueno, está bien, puede uno dormirse alguna vez, pero no cosa normal, llegué atrasado. Pero es que no puede ser normal. ¿Dónde está la disciplina del educador? La resiedumbre, la molicie, a veces abunda. Somos cómodos. Yo diría que en general en nuestro tiempo hay una cultura de la molicie, de lo fácil. Todo tiene que ser fácil. Hay que, como hay un libro de esto que había que aprender inglés en 30 días, digamos. No sé si va a aprender en 30 días, digamos. Requiere mucho más esfuerzo, más disciplina. O sea, tengo que dominar mi cuerpo. El cuerpo está al servicio del espíritu y es la gran ayuda que tiene. Pero el cuerpo hay que respetarlo y ordenarlo y también dominarlo, como digo. Servirme del cuerpo y no que el cuerpo me mande a mí. La apariencia, no sé, hay muchas cosas que habría que analizar aquí, pero creo que con esto queda claro lo que dice el padre. Superar el infantilismo del cuerpo, superar el infantilismo del espíritu. ¿A qué se refiere? Hay personas que nunca se deciden, hay personas que siempre están dudando, o que una vez emprenden una cosa y otra vez otra. O sea, no hay una coherencia en ellos. La fuerza de decisión tiene que caracterizar a un educador. Si mi palabra es sí y después es no educo. Como dice el Señor en el Evangelio, claramente, vuestra palabra sea sí, sí, no, no. Esto es sí y no, o esto es haber dicho una cosa una vez así y después decirla de la otra forma, contradecirse. Todo eso va en contra de una personalidad íntegra. No es autoridad moral esa persona. No sabe decidir, no sabe realizarlo, no es responsable. Tiene que tener autonomía, tiene que dar seguridad en el fondo. A una persona así yo no me entrego. Yo no le doy mi confianza. Superar el infantilismo en el espíritu y superar el infantilismo en la vida religiosa, en la vida de fe. Nosotros tenemos fe del carbonero. Tenemos una fe muy débil. Fallan 2 o 3 personas, digamos, destacadas. La iglesia se vino bajo mi fe. ¿Qué tipo de fe es eso? ¿Creo en Dios, en Cristo, digamos, o creo en los hombres? No creemos en Dios, pero ¿creemos realmente en Dios? ¿Cómo es la calidad de nuestra fe? Cuando hay sequedad, cuando no siento. Es que no siento. No voy a misa porque no siento nada. Bueno. ¿Se fijan? Hay una fe inmadura. Y como somos educadores en la fe y queremos que el educando sea un hombre de fe, un hombre hecho y derecho, ¿no es cierto? Pero en la fe, nosotros tenemos que tener una fe madura. Si fijan, son campos que estamos abriendo, pero que después ustedes pueden ir rellenando, digamos, con muchas experiencias, con muchas cosas concretas. Y yo creo que esto tiene una actualidad tremenda, lo que dice el padre acá.
La segunda característica para el armar, por así decir, este ethos del educador, ¿cuál fue la que mencionamos? Fue educador que es autoridad moral, íntegro, coherente. Segundo, es padre, está llamado a ser padre, está llamado a ser madre. O sea, es un amor creador, paternal o maternal, el que ejerce como educador. La actitud fundamental, y esto es absolutamente claro en el Padre Quente, ¿no? Porque viene por eso las definiciones, ¿no es cierto? Engendrar, mantener contacto vivo, servir a la vida, engendrar, eso es porque yo soy padre, o es lo que me hace ser padre. Y por eso yo tengo autoridad moral, porque soy padre, pero tengo que ser un verdadero padre. Y aquí hay un capítulo, creo que para el Padre Quente es absolutamente, diría yo, desde el inicio de los años 20 ya va hablando de la paternidad. En el curso que tenemos nosotros, y un curso que dio a educadores y educadoras, el de 31, en 1931, habla ya, pero extenso, en ese curso de la maternidad sacerdotal. ¿A qué se refiere aquí? Fíjense que hay algo que me voy a detener un poco, habría muchas cosas aquí que ver, ¿no es cierto? Pero me voy a referir a una nomás. ¿Por qué el Padre Quente habla tanto de paternidad? Si no se crea un vínculo filial, llamémoslo filial ahora, podría ser un nombre, entre el educador y el educando, filial paternal, filial maternal, no se crea la comunidad estrecha de amor entre ambos. Pero, ¿cómo se crea? ¿Cómo este alumno va a tener una actitud filial, entre comillas, frente a mí como educador? ¿Cómo se va a abrir, me va a querer a mí, etcétera? Para que yo pueda influir en él positivamente. Lo voy a hacer solo si yo le doy cobijamiento. Él lo que busca es un apoyo, es una roca. Sobre todo en la juventud, alguien en que confiar. A esa persona me entrego. Le voy a leer las palabras del Padre. Nuestra necesidad de cobijamiento se traslada de nuestros padres carnales y se transfiere a los padres espirituales, a los educadores, al padre o a la madre espiritual. Aplicado a nosotros, se transfiere a mí como madre sacerdotal de los que me fueron confiados. Fíjense, este es el liderazgo más auténtico. No es posible realizar una educación que cale en lo profundo cuando no existe esa vinculación interior, cuando ella es solo exterior. Si no logramos esa vinculación, no podemos pensar en una educación verdadera. El ser humano tiende instintivamente hacia un punto de apoyo firme, hacia otra persona que sea fuerte como la roca y al mismo tiempo bondadoso y flexible. Solo a un hombre tal puede asirse la necesidad de cobijamiento del ser humano y establecer sus lazos y vínculos. Solo en la persona en la que existe ambas cosas, por una parte, esa fortaleza sacerdotal fundamentada en él, en el más allá, y por otra, el esfuerzo por ser al mismo tiempo paternal y maternal. Quizás aquí debo explicar un poquito esto. Cuando el Padre habla de paternidad o maternidad sacerdotal, se refiere a una expresión que se usó en ese tiempo que daba el curso, el año 31, en una región de Alemania. Y que un señor que no era católico, por lo demás, hablaba de la paternidad sacerdotal. Pero sacerdotal en un sentido amplio. Es decir, personas que están fundamentadas en sólidos principios. Se quedan en confianza porque son sólidas. Y después el Padre lo amplía.
en principios de todas maneras, pero también que unen hacia algo más allá, hacia algo trascendente. O sea, que son padres que miran hacia un mundo que los trasciende. Y por último llega a la palabra sacerdotal en el sentido propio, no amplio, que unen a Dios. O sea, sacerdotes, madres. Es muy raro para lo normal de la gente hablar del sacerdocio de los laicos. Es una verdad que se enterró con Lutero, digamos, que defendió tanto la Iglesia el sacerdocio jerárquico, que dejó en nada prácticamente el sacerdocio laical, que es el nuestro, es de todos, de todo el pueblo de Dios. Nosotros somos un pueblo sacerdotal. Y acá lo que rescata el Padre, y yo como educador, tengo que ejercer una paternidad sacerdotal. En el pleno sentido de la palabra ahora. ¿No es cierto? Nosotros en el bautismo fuimos marcados con el sello de Cristo sacerdote. Es otro mundo el que hay que meterse en él. Pero aquí, baste con eso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que darle un apoyo suficiente a un cobijamiento por nuestra fortaleza, y el Padre dice, por nuestra flexibilidad. Interesante, siempre es en el amor esto. Pura rudeza, pura fortaleza, no, digamos. Es una fortaleza que acoge. Y eso es lo que busca la persona. Y eso me permite que se genere esta relación fecunda de padre a hijo, de hijo a padre, a lo que nos referimos, ¿no es cierto?, antes. El Padre Quente les habla aquí de la ley de la transferencia y de traspaso orgánico. Dice, mi filialidad, que en el fondo se la debo a Dios, en último término, yo se la entrego a esta persona, a este educador, papá, mamá, educador, porque Dios le transfiere a esa persona rasgos de Dios. Entonces, esa persona pasa a ser para mí representante o transparente de Dios, dice el Padre Quente. Ahora, lo importante es que este cariño, entrega o docilidad del educando frente a mí como padre o madre, yo no lo acapare para mí, sino que lo transfiera a Dios, lo traspase a Dios, se lo entregue a Dios. Si no, va a ser yo que voy, ¿no es cierto?, a tratar de que los demás, digamos, se apeguen a mí, los voy a retener para mí. Y ahí muere de nuevo la educación. Tercero, la actitud de respeto. Persona con autoridad moral, padre, madre, ¿no es cierto?, que crea este lazo y que está poseído todo este proceso en él por una actitud de respeto profundo. Ya les mencioné en general, ¿no es cierto?, lo que entendía el Padre Quentin por ese respeto necesario, hoy más que nunca, decía. Y aquí el Padre Quentin es un maestro. Creo que no sé si hay otro educador que haya trabajado tanto respeto como él. Es el gozne del mundo, dice, el respeto. El respeto es lo más importante. Un amor sin respeto no es amor personal, no es amor verdadero, es egoísmo. Y va a explayarse el Padre Kentenich en diversas cosas que creo que nos darían para profundizar mucho. Primero, si yo quiero ser una persona que despierte de respeto, tengo que cumplir ciertas cosas. Lo primero es volver a lo mismo. Yo tengo que ser autoridad moral. Si no tengo autoridad moral, no va a tener motivo para respetarme el alumno. Segundo, tengo que tener una actitud de respeto que se expresa en actos de respeto concreto. Y aquí solamente voy a enumerar lo que dice el Padre. Vean ustedes después. Dice él, debo tener respeto ante cada persona, ante cada destino humano, ante cada originalidad y facultad o talento de la persona, ante cada destino humano, aunque tenga ante mí
un destino humano que pasa por una oscura noche. Yo no sé cuál fue la cuna de esa persona. No sé las taras hereditarias que arrastra esta pobre criatura. Ante cada facultad de la persona, verdaderamente no existe satisfacción más grande en la educación que cuando podemos constatar: aquellas personas que eduqué están ahora por encima de mí. Fíjese el respeto tremendo que tiene el Padre por el educando, por las personas. Y por eso el Padre es un enemigo, pero acérrimo, frontal del molde, de la imposición. No hay nada más lejos del Padre Kientri que meter a todos en un corsé, en un cliché. Eso no existe para el Padre Kientri. Cuán a menudo tenemos que constatar, dice el Padre, en los círculos católicos que no se valora suficientemente la originalidad de cada persona. Tercero, lo que les acabo de decir: no al molde. Estas son las palabras del Padre. No queramos normar todas las cosas. No apliquemos el molde, porque donde rige el cliché, matamos la originalidad. El cliché significa la muerte de la individualidad y del verdadero respeto. El cliché significa someter a una constante tensión que se ve reforzada por nuevas leyes, tal como sucedía en el tiempo de Cristo, con las normas de la tradición. Se aplicaba el carácter de una ley y esta aclaración se explicaba, el carácter de una ley y esta aclaración adquiría nuevamente el carácter de ley. Y esta aclaración nuevamente se explicaba, lo cual recibía otra vez carácter de ley. Y así se continuaba hasta que se creaba un inmenso dique de leyes y de leyesitas, de tal modo que apenas se podía respirar. Ese es un peligro constante. Es un peligro constante especialmente en las comunidades religiosas. Es un mundo esto. Habría que examinar muy a fondo cómo actuamos nosotros aquí. Continúo por el tiempo. ¿Cómo educar ahora al educando para que él se eduque en el respeto? Hablábamos recién, ¿no es cierto?, esto anterior, de cómo me dedico yo en ser un educador respetuoso. ¿Qué tengo que hacer respecto al educando? Dice el Padre Kientri. Primero, si encarno en lo esencial al ideal del joven, entonces, son palabras de joven acá, pero vale para todos, digamos, por la jornada concreta que está dando, entonces podré constatar que el respeto se apodera de él. Es siempre lo mismo, de alguna manera, esto. En segundo lugar, y esto es algo elementalmente esencial, a toda costa debemos mantener la fe en lo bueno que hay en el joven, o aplicándolo en general, mantener la fe en lo bueno que hay en cada persona, a pesar de los múltiples desengaños que hayamos sufrido, a pesar de los muchos errores, a pesar de las continuas luchas de que somos testigos en nuestros niños. Qué lindo es esto, ¿eh? Este es un mundo que debe ser la atmósfera de toda educación en la iglesia, en todos lados, en Schoenstatt evidentemente. No hay que malgastar, dice el Padre Kientri, y con esto voy terminando, no hay que malgastar la última autoridad. Debo, por cierto, precaver al joven de desaciertos, pero debo saber permitir tonterías y extravíos. Es decir, debo dejar que cometan errores, porque si no, no crecen, si no, no maduran. Si yo siempre estoy precaviendo paternalistamente o maternalistamente, ¿no es cierto?, estoy creando personas que son inservibles después. Continúa el Padre. Por eso, no pensar que tenemos empaquetadas la sabiduría para nosotros. En el trato mutuo debemos también saber escuchar a los otros. Tampoco tenemos que tomar las cosas tan trágicamente cuando suceden extravíos. No eviten nunca la lucha a nuestros niños. Si actuamos así, los educaremos para una minoría de edad
y les garantizo que si les evitan las luchas a aquellos que les han sido confiados, ya sea porque les resuelven demasiado pronto las dificultades o porque les evitan la lucha al poner en la balanza, sin quererlo, el predominio de su personalidad, entonces la consecuencia no se hará esperar. El hombre íntegro va a agradecer a Dios de rodillas cuando ustedes partieron ad patres, cuando se vayan a la punta del cerro, decimos nosotros, ¿no es cierto? Cuando ustedes se fueran a la punta del cerro, cuando murieron. Por eso cuídense que cada uno luche por sus luchas y resuelva sus problemas. De otro modo, más tarde no llegarán a ser personalidades vigorosas, ni los habremos educado para la vida. Educamos muñecos, pero no personas que tengan los pies bien puestos en la tierra. Y le leo en unos momentos los títulos. En tercer lugar, debemos hacernos innecesarios. La mayor gloria, dice, para el educador es hacerse innecesario. Cuando hemos logrado eso, que no nos necesitan, entonces cumplimos la tarea. Y en ese momento vamos a ser más necesarios, dice el Padre, porque nunca nos van a dejar. Nunca busquemos, por último, ser adulados. Nunca actuemos buscando el favor de los demás, de los nuestros. Si lo buscamos, van a ser ellos los primeros que nos van a dejar. Nos queda el último punto. Usted, el que más conoce, ¿no es cierto? El educador es un instrumento de Dios. Lo básico es la oración para estar unido al Señor. Y en los apuntes van a tener textos largos al respecto. Bueno, esta sería la primera parte de este sistema, ¿no es cierto? En un punto, el educador. ¿Cómo lo concibe el Padre Kienterich para Schoenstatt y para la Iglesia y para todo el mundo, digamos? Es un mundo que nos regala Él. Y vuelvo al inicio, dice, todavía estamos a medio camino en nuestra labor como schoenstattianos. No hemos entregado todavía esto a la Iglesia como deberíamos haberlo entregado. No tenemos todavía este tipo de educadores de tal manera que podamos decir, miren, esta es la manera de educar de un schoenstattiano. Bueno, quedamos acá.